Buenas, el día de hoy voy a presentar una reflexión que aparece en el libro Crimen y Castigo, específicamente en el quinto capítulo de la tercera parte. En este capítulo, Raskolnikov, el protagonista del libro, sostiene una charla con un policía que le está interrogando acerca de un posible crimen que tal vez cometió Raskolnikov o tal vez no. El punto es que Raskolnikov hace unas reflexiones sobre algo que llama el ultrahombre o el superhombre, como sería llamado posteriormente. Así que lo que voy a hacer acá es leer el fragmento que más me interesa del capítulo. Para brindar un poco de contexto sobre este momento, Raskolnikov ha sido citado a la dependencia del juez, de un juez de apellido Petrovich, y este juez cree que Raskolnikov es el culpable de un crimen. Así que está interrogándolo acerca de un artículo que él Raskolnikov, escribió hace un año, en el cual dice que hay personas que sí pueden cometer crímenes y que sí tienen permitido pasar por encima de las otras personas. A esto lo llama hombres extraordinarios, superhombres o ultrahombres, y todos son lo mismo, en general es la misma idea. Así que a continuación reproduzco la conversación que sostuvo el policía Petrovich con el presunto criminal Raskolnikov. Dice el policía Petrovich: la cuestión estriba en que, según el artículo, parece que las personas se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las primeras, precisamente por su condición de personas ordinarias, han de ser obedientes y dóciles. No tienen derecho a infringir las leyes. En cambio, los hombres extraordinarios tienen derecho a realizar cualquier crimen y a infringir las leyes como les plazca, por el mero derecho de ser extraordinarios. Así es como lo expone usted en su artículo, si no me equivoco. No es exactamente eso lo que dice mi artículo, comenzó a replicar en tono sencillo y modesto Raskolnikov. Reconozco que usted ha expuesto casi fielmente la idea, incluso si quiere con fidelidad absoluta. La diferencia estriba tan solo en que yo no afirmo ni mucho menos que las personas extraordinarias deban entregarse a toda clase de excesos, como usted dice. Me parece incluso que no se habría permitido la publicidad de semejante artículo. Me limité simplemente a indicar que el hombre extraordinario tiene derecho, entiéndase que no se trata de un derecho oficial, tiene derecho a decidir, según su conciencia, si debe salvar ciertos obstáculos, solo en caso exclusivo de que la ejecución de su idea lo exija. Usted afirma que mi artículo no es claro. Estoy dispuesto a aclarárselo en la medida de lo posible. Probablemente no me equivoco al suponer que es lo que desea. Permítame, a mi parecer, si los descubrimientos de Kepler y de Newton, a consecuencia de determinadas circunstancias, cualesquiera que fuesen, no hubieran podido convertirse en el patrimonio de la humanidad sin el sacrificio de un hombre, de 10, de 100 o de más, que hubiesen sido obstáculos para la comunicación del descubrimiento a los demás, Newton habría tenido el derecho de eliminar a esas 10 o 100 personas. Habría estado incluso obligado a hacerlo. De ahí no se sigue, ni mucho menos, que Newton tuviera derecho a matar a quien le pareciera, a derecha y izquierda, y a robar a diario en el mercado. Recuerdo que más adelante desarrollo en mi artículo la idea de que, digamos, por ejemplo, los legisladores de la humanidad, empezando por los más antiguos y continuando por los Licurgo, los Solomón, los Mahoma, los Napoleón, y así sucesivamente, todos, sin excepción, fueron criminales por el simple hecho de que, al promulgar una nueva ley, infringían con ello la ley antigua, venerada como sacrosanta por la sociedad y recibida de los antepasados. Claro es que no vacilaron en derramar sangre, si la sangre podía ayudarles en su empresa. Maravilla incluso pensar hasta qué punto la mayor parte de dichos ordenadores de la humanidad han sido sanguinarios. En una palabra, llego a la conclusión de que todos los hombres, no ya grandes, sino que salgan un poco de la corriente, o sea que estén en condiciones de decir algo nuevo por poco que sea, necesariamente han de ser criminales por propia naturaleza, en mayor o menor grado, claro es. De no ser así, les resulta muy difícil salir del camino hollado y andar por él es algo a lo que no pueden conformarse a causa de su naturaleza, como ya le he dicho, y a mi modo de ver, incluso están obligados a no conformarse. En una palabra, como usted ve, en lo que digo no hay nada singularmente nuevo. Son cosas que se han escrito y leído miles de veces. En lo que concierne a mi división de los hombres en ordinarios y extraordinarios, estoy de acuerdo en que es algo arbitrario. Pero no insisto en lo que se refiere a las cifras.
Creo que mi idea es justa en lo fundamental, o sea, considerar que las personas, según ley de la naturaleza, se dividen en general dos categorías. Personas de categoría inferior, ordinarias, como si dijéramos personas que constituyen un material que sirve solo para la procreación de seres semejantes, y en personas propiamente dichas, es decir, en seres humanos que poseen el don o el talento de decir una palabra nueva en su medio. Se sobreentiende que las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos diferenciales de las dos categorías resultan bastante acusados. Hablando en términos generales, tenemos que las personas de la primera categoría, es decir, el material, son por su naturaleza conservadoras, ceremoniosas, viven en obediencia y gustan de ser obedientes. A mi modo de ver, están obligados a hacerlo, porque tal es su sino, y esta condición no es nada humillante para ellas. La segunda categoría, formada por personas que pasan por encima de la ley, son destructoras o están inclinadas a hacerlo según su capacidad. Sus crímenes, como es natural, son relativos y presentan muchas variedades. En su mayoría, por medios de declaraciones sumamente diversas, recaban la destrucción del presente en nombre de algo mejor. Pero si para el cumplimiento de sus ideas necesitan pasar, aunque sea por encima de un cadáver, y han de derramar sangre, a mi modo de ver, en su fuero interno y sin remordimientos de conciencia, han de permitirse pasar por encima de la sangre, aunque siempre a tenor de la idea y de su dimensión no lo olvide. En ese sentido, y solo en este, hablo en mi artículo de los derechos de tales personas al crimen. De todos modos, no hay por qué inmutarse mucho. La masa casi nunca reconoce ese derecho a tales hombres, los decapita y los ahorca, y con ello cumple con la justicia su función conservadora, lo cual es un obstáculo para que en las siguientes generaciones esas mismas masas coloquen a los decapitados en un pedestal y los venere. La primera categoría es siempre dueña del presente, la segunda lo es del futuro. Las personas del primer grupo conservan el mundo y lo multiplican numéricamente. Las personas del otro grupo lo mueven y lo llevan a su fin. Unas tienen el mismo derecho a existir. En una palabra, para mí tienen un derecho equivalente. Y viva la guerra eternamente. Hasta la nueva Jerusalén, se entiende.